Jesús. Esa es toda la serie. Y va a estar basada en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es un libro muy hermoso. Y para mí es un libro que Pablo escribe estando él en la cárcel. No fue el mejor lugar ni el mejor contexto para escribir, pero era el lugar que Dios quería para que Pablo pudiera mandarle a los hermanos de Filipo y darles instrucciones, salutaciones y animarlos. Y mostrarles que ellos no han estado ahí solamente para recibir a Jesús, sino para predicar el evangelio de Jesús. Entonces, el libro de Filipenses, hermano, es el libro que nos revela el corazón del Padre a través de su Hijo. Pero también nos revela el corazón de Pablo como apóstol. El corazón de ese hombre que hoy lo conocemos como el apóstol Pablo, pero antes no era el apóstol Pablo, era Saulo. Y cuando dice Saulo de Tarso es porque era originario de una ciudad llamada Tarso. ¿Sí? Entonces, cuando vemos a Pablo, él nos muestra lo que realmente es el evangelio de Jesucristo. Pablo fue el único que dijo en la palabra y que habló estas palabras muy poderosas. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Diga conmigo, poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Poder para qué? Para salvación. Aleluya. Ahora, hablar de poder no está hablando de un poder de dominar. Está hablando de un poder de cambiar. No sé si me explico. Él está diciendo, aunque es la palabra, en griego dice dinamo, que quiere decir dinamita, pero la dinamita no es dinamita por el poder que tiene, sino la capacidad de cambiar el ambiente. Usted pone una dinamita en una piedra y de repente la piedra ya no es piedra. ¿Qué es? Un montón de piedras. Ese es el poder. Es un poder efectivo. No hay cosa más poderosa que tener un poder efectivo. Hay gente que tiene poder, pero no son efectivos. Eso hablábamos ayer, ¿verdad? Pablo está hablando del evangelio que es efectivo para cambiar, para transformar, para levantar descendencias diferentes en la tierra. Gente que estaba condenada, oiga bien, a vivir en las cárceles, pero el evangelio vino y trajo libertad. Por eso le llamamos a este tema el evangelio imparable. ¿Cuántos creen que el evangelio es imparable? Es un evangelio que nadie lo puede detener. La razón por qué es imparable es porque el evangelio no depende de una persona totalmente. El evangelio depende de la iglesia que lo componemos todos. Mire, el Señor Jesucristo, antes de salir hacia el cielo, antes de partir, Él dio y comisionó a los discípulos que fueran y predicaran este evangelio. Diga conmigo, predicar el evangelio. Y lo encomienda a hombres. Y estos hombres tienen que saber que el evangelio no es para que se quede con ellos, sino que para que lo compartan. Y mientras haya un hombre compartiendo, van a haber generaciones caminando con el evangelio. No sé si me explico. ¿A cuántos de ustedes se acuerdan de la escuela dominical? Ahí les compartieron el evangelio. Lo que pasa es que usted no entiende que comenzó ahí, pero hoy, en este tiempo que usted ya está viejo, barbudo, canoso,
gordito, panzón. Ahora cantaba con la niña de Eunice, ¿verdad? Estamos cantando allá. Y le empecé a cantar y le digo yo, mira, ¿qué canciones te sabes? Y ya agarré mi guitarra y le empecemos a cantar. Y le dije, ¿cuáles te sabes? Y empezamos, yo me acordé del kinder y ella se acordó de la iglesia. Mire cómo estamos. Y le digo, ¿cómo te acordás oíste esta canción? Ponte niña, ponte, ahí viene su marinero. Y se me queda viendo ella ahí. Esa no, me dijo. ¿Y cuál pues? Y empieza ella a cantar. Y dice, pues, cantó una canción que no me la sabía en la guitarra. Le dije, otra, mejor, le dije yo. Entonces se cantó esta que dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Hermano, si es apenas una chiquita. ¿Y sabe qué me dijo? Para cantar hay que practicar, pastor, me dijo. Ay, Señor. Mire, usted cree, y apenas ¿cuántos años tiene ella? Alguien que me diga cuántos años tiene la niña de 5 añitos. Santo Dios. Si apenas acaba de caminar. Pero lo que le quiero decir es que cuando usted recibe la palabra desde su niñez, esa palabra mantiene una vida en usted. Todos ustedes, incluyéndome yo, en algún momento nos alejamos del Señor. Nos desconectamos de su palabra y de sus caminos. O todos han estado, yo siempre he estado en la iglesia, tal vez siempre, pero nunca creyendo como crees hoy. Yo siempre le decía a mis hijos, ustedes nacieron en el evangelio, pero el evangelio tiene que nacer en ustedes. Entonces hay una gran diferencia, ¿sí? Porque ellos creen que por estar conmigo ya son salvos. No, papito, usted tiene que conseguir su salvación, porque no es en conjunto esta cosa. ¿Verdad que sí? El evangelio es poder. ¿Cuántos saben eso? Diga conmigo, es imparable. ¿Por qué? Porque va a surgir de alguno de ustedes la bendición de predicarlo poderosamente. Ahora, Pablo habla en Filipenses capítulo 1, vamos a la Biblia y quiero que lo podamos entender. Aquí la mayoría de las cartas de Pablo comienzan diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Así comienzan la mayoría de las cartas. Pero esta carta comienza de una forma muy, pero muy especial. Y quiero que lo vea y que lo pueda entender. Dice Pablo, ¿lo tienen ya? Bueno, si no, ahí está. Amén, dice uno. Pablo y Timoteo. ¿Por qué no empezó Pablo a decir Pablo nada más? ¿Por qué hoy es Timoteo? ¿Qué tiene que ver Pablo y Timoteo? Lo que está queriendo decir Pablo con esas dos palabras es: ya estamos dos hablando del evangelio. Ya somos dos con el mismo corazón. Ya somos dos con el deseo de seguir adelante. Yo estoy preso, pero Timoteo está libre. Y dice siervos. Así dice. ¿Por qué dice siervos? Porque él ya no se está poniendo arriba de Timoteo, sino que está poniendo a Timoteo en el nivel que también él es un siervo. Lo que le está diciendo, yo soy esclavo y Timoteo también. Es hermoso esto. A veces solo leemos y no entendemos lo que está detrás de las líneas. Y le dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Filipos era una ciudad que estaba en Macedonia. ¿Dónde es eso? Lo invito a conocer, mira qué lindo es. Con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahora vea, esa es una salutación. Ahora vea lo que dice el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
¿Sabe por qué habla así Pablo? Porque Pablo tiene un evangelio que es amor. Un evangelio que no se olvida de las necesidades de los demás. Un evangelio que puede cargar en su corazón el anhelo de ver a los demás siendo bendecidos. No es un evangelio egoísta, no es un evangelio tacaño. Es un evangelio que se comparte y que se vive y que se mantiene y que no hay relaciones que se rompan cuando es un verdadero evangelio. Pablo dice: yo oro por ustedes siempre. Cuando hoy celebramos el cumpleaños del pastor Román, tiene 93 años. En el primer servicio lo celebramos porque él está ya, ¿verdad?, en esa edad, y tampoco me va a aguantar el maratón de estar aquí todos los 3 cultos. Pero el pastor Román, siempre que le llamo, le digo: Pastor Román, ¿cómo está? Siempre orando por ustedes. La primera palabra que sale de la boca de él: siempre orando por ustedes. Yo me pregunto, ¿qué es lo primero que sale cuando a usted le preguntan cómo está? ¿Verdad que usted siempre es egoísta? ¿Por qué no se acostumbra antes de decir bien, decir: estoy orando por ti? Y entonces algo, bueno, si lo está haciendo, pues si no lo está haciendo, no lo diga. Se vuelve mentiroso, ¿va? Ahí es otra cosa. A veces yo digo que no dicen eso porque tienen temor de decir una mentira, ¿verdad? Pero, y dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El 5, por vuestra comunión en el evangelio. Oiga bien, por vuestra comunión. El evangelio, ¿qué es? Comunión. El evangelio es una bendición de compartir. Y cuando hay un evangelio que no es una religión, sino es una relación de amigos, de hermanos, que nos amamos y nos cuidamos, entonces las cosas son diferentes. ¿Cuántos de ustedes han ido a reuniones y siempre lo invitan y usted nunca lleva nada? Diga conmigo: tacaño. ¿Sí? A mí me estaba diciendo Jorgito, perdón, Jorgito, ¿dónde está Jorgito? Pero Jorgito, mire, pastor, les quiero enseñar a estos muchachos. Él es encargado del equipo de seguridad de la iglesia, y siempre los martes tienen ahí un compartir arribita ahí por donde. Y un día de esto llegué y tenían ahí cordero asado, y qué barbaridad esto. Y estaban todos ahí comiendo. Entonces yo no les dije nada. Ahora les digo yo: mira, Jorgito, y todo eso, porque todos los martes no oran, pero comen. Todos los martes está el grupito de seguridad allá, ahí arribita, haciendo su asado. Y me mandan fotos. Y entonces, pero le digo: ¿y qué estás haciendo todos los martes haciendo asado? Me dijo: tengo que enseñarles a estos a compartir. Sí, pastor, me dice, porque ellos no saben qué es compartir, solo saben qué es comerme. Y a veces así nos pasa. Hay gente que que son de allá en mi pueblo, de allá por donde yo soy, hay un pueblo que se llama Zacapa. Pero hay otro que se llama Jalapa. Déjate estar riendo vos, que ya sé que de ahí sos.
Entonces hay hermanos que son de Zacapa, siempre están dando, sacan, sacan, sacan. Pero hay otros hermanos que son de Jalapa, 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 solo para adentro. El evangelio es comunión, es dar de gracia lo que de gracia. Amén. Por eso cuando usted tiene un evangelio en su corazón, no es que sea un religioso, es que tiene el corazón del Padre en su corazón y sabe que el Padre comparte a su Hijo con quien sea, porque de tal manera amó Dios al mundo, que amó a todo el mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda. O sea, el Padre comparte al Hijo con personas que quizás no lo van a agradecer, pero Él igual lo comparte. ¿Verdad que sí? Entonces el evangelio es de comunión. Pero ahora mire, dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? Vamos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿de qué está consciente Pablo? De que él todavía en ese momento no está perfeccionado. Dígale que está a su lado: lo siento, no eres perfecto, dígale. ¿Ah? Dígaselo, no tenga pena. ¿Y por qué? Dígale. ¿Y por qué me decís eso? ¿Y por qué me decís que no estoy perfecto? ¿Que no te has visto al espejo? Es que hay unos que se creen muy chulos, muy lindos. Hermano, puede ser lindo por fuera, pero por dentro puede necesitar mucho. ¿Están conmigo? Por eso es que el domingo pasado yo dije estas tres palabras: que el evangelio es sobrenatural en su origen, es sobrenatural, oiga bien, en su operación, y es sobrenatural en su objeto. En su origen, porque viene de Dios. Por eso es sobrenatural, porque no viene del hombre, porque no es algo que el hombre puede crear. Un evangelio de salvación no sale del hombre, sale del corazón del Padre. En su operación. ¿Por qué en su operación? Porque Él, a quien Él quiere, salva y toca y bendice y transforma. En su objeto. ¿Por qué en su objeto? Es sobrenatural porque el Padre no ve cultura, no ve raza, no ve color, no ven si eres bonito, si eres alto, si eres bajo, si eres... El Padre no le interesa esas cosas. Él lo que le interesa es que tú eres el objeto. Y muchos como Pablo quizás nunca hubieran entendido por qué el Padre lo llamó. Dígame usted una cosa: ¿cuántos de ustedes creen que se merecen ser salvos? Yo podría hablarles de, bueno, voy a ocupar a Pablo porque ya él ya está en el cielo. Bueno, no está en el cielo, está esperando la llamada de la trompeta final. Su espíritu está allá arriba, por supuesto, pero su alma está esperando. Y su cuerpo ya se lo comieron los gusanitos. Se lo almorzaron ya. ¿Sí? Pero él ya no tiene pleito con los hermanos de la iglesia. Él ya no tiene que estar náufrago. Él ya no tiene que sufrir 40 azotes menos uno. ¿Sí? Ya no. Ya no tiene que pelear la batalla de la fe. Él ya coronó la batalla de la fe. Pero sí hay algo que puedo hablar de él, que no puedo hablar de usted todavía, porque está en camino de ser perfeccionado. Si me pongo a hablar de usted, no vaya a ser que usted mismo se decepcione de usted. Y si me pongo a hablar de mí, entonces quizás muchos de ustedes se van, porque dirían: wow, yo pensé que estaba con un santo enfrente de mí. Yo y usted estamos en procesos. Y le vamos a fallar a Dios, sí. Pero mientras estemos aquí,
Dios no se cansará de nosotros. Y mientras Él no se canse, porque su brazo no se cansa, dice, yo siempre estaré pidiendo que me ayude. No sé si me explico. Aleluya. Por eso voy a ocupar a Pablo. Podría ocupar a Billy Graham, por supuesto. Billy Graham. Podría ocupar a Morris Cerullo. Ya se fueron. Pero de ellos casi no hay nada escrito. Solo sé que fueron hombres muy valientes, temerosos de Dios, que coronaron su carrera. Del que conozco un poquito, pero poquito, es de G.J. Ávila. ¿Sí? Hombres que impactaron la tierra con la palabra de Dios, con sus vidas de testimonio. G.J. Ávila, por ejemplo. Dios le habló que el que mató a su hija lo tenía que ir a convertir a la cárcel y perdonarlo. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Si no perdonan ni a su marido ahorita. No voy a perdonar algo así como pero no voy a hablar de G.J. Ávila. Voy a hablar del apóstol Pablo. Porque el evangelio que te voy a hablar es un evangelio que él dijo que era de poder. ¿Y por qué es de poder? ¿Y por qué es imparable? Ahora, es importante que el evangelio usted lo defina como las buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas. Ahora, ¿quién tiene buenas nuevas hoy en día? Lo único que tiene las buenas nuevas es usted y yo, los que tenemos el evangelio de Jesucristo. Pero los demás no. Y el evangelio del Señor, la Biblia lo llama como el agua fría para el corazón sediento. Eso dice la Biblia. Mire, Proverbios 25:5. Como el agua fría al alma sedienta, dice. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Usted cree que este mundo está sediento? Sediento de muchas cosas. Uno sediento de dar justicia y poner su mano sobre las demás personas. Otros sedientos para matar. Otros sedientos para cobrar sus venganzas. Otros sedientos para maltratar. Otros sedientos para hacer pecado. Otros sedientos para seguir en los vicios, en todas las cosas. Otros están sedientos a ver qué critican. Pero el mundo está sediento. La Biblia dice que cuando Cristo Jesús caminó en la tierra, se encontró con una mujer llamada la Samaritana. ¿Cuántos saben esa historia? ¿La han oído? Por lo menos, tal vez, como yo no tengo tiempo ahorita, pero está en Juan, ¿verdad? El capítulo 4, ahí lo va a encontrar. Ahí se encuentra esa mujer. Y dice la Biblia que esa mujer tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido. O sea que era una mujer que estaba sedienta ¿de qué? De aceptación. Estaba sedienta de que alguien la amara. Porque los que había tenido la golpearon, la destruyeron, le quitaron el amor propio. O sea, si esa mujer dice que tenía 5 maridos, yo digo, bueno, o ya era una enferma o estaba con problemas. No sé si me explico. Y viene y vio a Jesús en él. Yo me imagino que Jesús no era tan feo tampoco, pues. ¿Cómo se imagina a Jesús usted? Ese judío era bien. Casi todas las que lo seguían eran mujeres en el evangelio. Y no era, por supuesto, no era una morbosidad, eran porque encontraban en él lo que le dijo él que esa mujer necesitaba. Le dijo: mujer, el agua que tú tomas mañana vas a volver a tener sed, pero el agua que yo te daré nunca más volverás a tener sed. Porque el evangelio te llena, te satisface, te sostiene, te anima. El evangelio de Dios.
Por eso que el evangelio te da posición, te da identidad, te da una estima que nadie más te la puede dar, el evangelio de Dios. Cuando tú tienes algo grande en tu corazón, en tu alma, en tu ser, tú sabes lucirlo. Porque cuando tienes algo tan especial, porque esa mujer lo recibió. Mira, no lo tengo en el programa como prédica a ella, pero lo que me impacta es que una vez ella recibió el agua, dijo que dejó el cántaro. Diga conmigo, hay que dejar el cántaro. Vamos, quiebre el cántaro. El cántaro es el barro que te embarra. El cántaro es la carga que a veces caminamos con ella, sabiendo que tenemos un evangelio tan hermoso que dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Óigame, yo no sé usted, yo prefiero llevar el yugo de Cristo y no el yugo mío. Porque el yugo de Cristo es fácil y ligero. Pero el yugo que a veces usted arrastra, ni usted mismo lo aguanta. Porque el yugo del diablo sí sabe dañarte y arruinarte. Por eso esta mujer, cuando recibió el agua, las buenas nuevas, el evangelio, soltó el cántaro. ¿Y qué hizo? Dijo: no, con esto no me quedo yo. No, yo me voy al pueblo. Y dijo: me voy para el pueblo, hoy es mi día. Y se fue al pueblo. Ay, usted va a decir: este pastor mete todo. Es que me encanta, hombre, ponerle sazón a los tacos. Tiene que saber que el evangelio es un evangelio de vida. Y esta mujer se fue a traer todo el pueblo. Porque el que tiene a Cristo no se puede quedar callado. Yo no puedo ir a un lugar y decir: me voy a quedar callado para que no se den cuenta que no soy cristiano. Si usted anda con esas ondas, óigame, usted no sabe lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Claro, no se pone como religioso ahí va: condenados, vengan para acá, el Señor. No, eso sí, los van a odiar rapidito. Porque eso hay bastantes allá afuera. Pero cuando usted llega diciendo: he encontrado algo que cambió mi vida entera. Alguien que me dijo mis errores, pero no me dejó con ellos. Me dio nueva oportunidad para levantarme. No sé si me explico. Hay una gran diferencia. Por eso yo creo en el evangelio de Jesucristo. Y Pablo mismo sabía que él no era la verdad, que no era un santo, pues. Pablo declara quién era Pablo realmente, porque muchos creen que cuando hablan de Pablo están hablando solo del apóstol, pero Pablo habla de él un poco. Mire, no es que es bueno andarle diciendo a todo el mundo, pero cuando tu testimonio de lo que eras puede edificar a otro, tienes que decirlo. Ahora, si tu testimonio va a incitar a otro a seguir en donde está, mejor no lo cuente. Porque hay gente que cuenta su testimonio como que está sufriendo por haberlo dejado. Ay, es que cuando yo estaba en el mundo, solo mujeres me seguían. Y aquel está oyendo: pues chica, vos vas a seguir en el mundo porque yo quiero lo que vos tenías. Esos testimonios no sirven. Hechos 8, vamos a leerlo. Y mire lo que dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Cuando dice Pablo consentía en su muerte, es que estaba viendo cómo agarraron a Esteban y lo pusieron en un lugar para apedrearlo. Y me imagino que, como sabían quién era Pablo, el que iba a tirar la primera piedra le hace así a Pablo. Y Pablo le hace: como que dice: hazlo. Y detrás de esa piedra ahí venían todas. Y aquel hombre
que no le hacía nada daño a nadie, sino que predicaba el evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo dice, la historia cuenta, y si sigue leyendo dice, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que es el mismo Pablo, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, diga conmigo, casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres. Óigame, por favor imagínese usted, ¿cuántos vivieron en la guerra de El Salvador? ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan de la guerra? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes vieron cuando un amigo, un familiar, alguien fue llevado para ser muerto? Yo no solo vi, yo estuve sentado cuando me dijeron, apártate tú, queremos a esos dos nada más. Y se lo llevaron. Y se los llevaron y en la mañana aparecieron en el mismo lugar donde aparecían todos, decapitados. Muchachos jovencitos que no hacían nada de malo, amigos míos. Uno de ellos está en silla de ruedas hasta el día de hoy, porque pensaron que lo habían matado junto con sus hermanos. Lo que le quiero decir es que la crueldad de Pablo no se comparaba a eso. Porque una cosa es que te maten porque te dan órdenes, otra cosa es porque tú te gusta hacer eso. Y a Pablo le encantaba. A Pablo nadie le dijo, Pablo, encárgate de los cristianos. No, Pablo dice que él lo buscaba. ¿Ah? Ahora, ¿por qué el evangelio no se puede entender con la mente humana? Porque cuando yo le cuento ya de Pablo, como al menos un poquito, porque usted no puede saber, no puede dimensionar cuánto daño hizo Pablo, cuántos niños se quedaron huérfanos, cuántas madres embarazadas arrastró. No, permítame. Y usted me va a decir que Dios va a salvar a eso. ¿No cree usted que usted está en una mejor condición que Pablo para ser salvo? Si a mí me van a elegir entre usted y Pablo, ¿a quién cree que escojo? ¿Ah? Pero mire cómo es el hombre, va. El hombre nunca escoge lo que verdaderamente es bueno, siempre escoge lo que es más malo. Igual le pasó a Jesús con Barrabás. Pero Dios no es así. Dios no está aquí para evaluarte. Dígale que está a su lado, gracias a Dios. Porque si Dios te tuviera que evaluar, tú no podrías estar aquí. Así de sencillo, hermanos. Porque el evangelio no se trata de lo que yo hago, ni de lo que logro hacer, ni de lo que tengo. Pablo dice muchas cosas de él, pero el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de la pura gracia y misericordia que Dios tiene por el hombre.
Y aquel que está dispuesto a botar su mente y sus pretextos y sus contextos y todo lo que quiera tener, y está dispuesto a dejarlo a un lado para oír la voz del Padre, entonces entenderá que Dios tiene un propósito. La Biblia dice, porque es bien importante eso, y yo me voy a dejar ese asunto porque yo siento que necesito hablarles algo a ustedes. La Biblia dice que cuando Pablo iba camino a Damasco, la Biblia especifica que él iba porque respiraba amenaza, respiraba odio, respiraba venganza, respiraba muerte. Pablo sentía que celosamente tenía que cuidar su religión. Pablo decía que él obedecía a Dios cuando mataba a un cristiano. Y hay gente obedeciendo a Dios haciendo lo incorrecto. Ahora, eso es lo que tú crees, que haciendo eso es obedecer a Dios. Pero no necesariamente es lo que Dios quiere. Y dice la Biblia que iba en camino a Damasco cuando una luz se le atravesó a él y a los que iban con él. Inmediatamente cayó postrado. No diga del caballo porque ahí no dice caballo. Solo cayó postrado. Y cuando él cae postrado, escucha una voz que le dice: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué? Yo creo que ese versículo lo tenemos por ahí. Está en Hechos. Se me escapó. El 3. Sí. Capítulo 9, sí. No encuentro el versículo, pero por ahí anda. El asunto es que le dice el Señor, sí, 9:4. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él hace esta pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Sí? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué dice él? Yo soy. ¿Quién? A quien tú. La pregunta es: ¿era Jesús a quien perseguía? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que cuando el evangelio está en usted y usted lo está compartiendo, es Jesús en usted. Y cuando alguien viene en contra de usted, es venir en contra de Cristo. Y tenga la seguridad que tarde o temprano se le aparecerá al que lo está persiguiendo. Porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, yo soy el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo está en mí y vivo con Cristo, y soy Cristo caminando. Entonces yo no tengo que tener temor. Tengo que tener la convicción y la confianza de que el evangelio está en mi vida y es poderoso. Ahí hay una gran bendición. Por eso Pablo, cuando se presenta en el tribunal para defender su causa, él comienza hablando de lo que él hacía. Yo quiero que usted vea lo que él dice de él, pero ahí lo está diciendo porque él necesita que ellos se den cuenta que él era como ellos. Que Pablo tenía el problema igual que ellos. En Hechos 22. Hechos 22. ¿Cuántos saben que los que están en Cristo están con Dios? Y los que no están en Cristo están con el diablo. Así que yo no sé con quién ando aquí. Espero que todos estén en Cristo. Según primera de Juan capítulo 5, dice que sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Y dice: y el mundo entero está bajo el maligno.
Pablo estaba bajo el maligno antes de Cristo. Y por eso hacía lo que hacía. El capo. ¿Cómo se llama este capo? El que está ahí en la cárcel de Nueva York. El Chapo. Chapo y capo. Chapo. Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán está en la cárcel, ¿sí? ¿Usted puede creer que Dios lo va a salvar? Y digamos que se arrepiente, ¿usted le creería a él? ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que en nuestra mente el evangelio no llega hasta ahí. En nuestra mente usted cree que Dios solo va a salvar a aquellos que son medio buenos. Usted cree que va a salvar solo a aquellos que andan medio mal. Y a los que andan muy mal, a eso no lo va a tomar en cuenta. Le tengo una mala noticia. A usted es que no lo va a tomar en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque como no es frío ni es caliente, lo va a vomitar. Yo estoy más que seguro que si en el plan de Dios está, como estuvo en Pablo, está también en él. Así usted lo quiera aceptar o no, ese no es el problema de Dios. El problema de Dios no es que usted lo acepte, el problema de Dios es que Él lo acepte. Nosotros podemos tener una opinión distinta, pero la opinión mía no cuenta con lo que Dios determine hacer. Oh, yo no sé. Aquí, mire, aquí casi no nos conocemos, porque yo no puedo decir que los conozco. Somos personas que nos vemos, pero conocerlo tendría que estar yo en su casa, dormir en su casa, comer en su casa, levantarme con usted todos los días, saber qué come, qué hace, qué dice. Sí, ese es conocerlo. ¿Me explico? Pero hay alguien que sí me conoce y es mi esposa. Con ella duermo y con ella me levanto y con ella me baño y con ella y todo con ella. Estamos en el baño, los dos. Estamos ahí. Y bailamos. Con ella nos conocemos bien. ¿Sí? Y si usted le preguntara a ella si yo realmente merezco ser salvo, ella le podría decir con los 5 dedos que solo le quedaría una razón porque yo debo ser salvo, pero las otras 4 me descalifican. ¿Por qué? Porque ella sí me conoce. Ustedes solo me ven de allá. Ahora mira el que está a su lado. Yo no te conozco, dígale, si no es su esposo, por supuesto. Ahora, si es su esposo, dígale, yo sí. Yo sí sé de qué pata coge a mi mesa. Óigame, de verdad, créame que es por puro amor de Dios que nos mantiene unidos. Porque nosotros no tenemos nada bueno si no viniera de Dios. Y una de las cosas buenas que hace Dios es darnos la capacidad de perdonarnos entre nosotros. Y la Biblia dice que también que nos da el don de la paciencia. Yo creo que hay casos donde la mujer tiene, y casi todos los casos, la mujer tiene mucha paciencia. Pero hay casos donde el hombre también tiene paciencia. Yo no soy ese caso. Es ella la que tiene la paciencia. Y usted dice, ¿por qué pastor está hablando eso? Porque usted tiene que saber que aquí está un hombre de carne y hueso necesitado de Dios. Y que cometo los errores quizás más terribles que otros no cometen. Pero tengo la oportunidad de venir delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame, perdóname. Lo triste es quedarse con el orgullo ahí sentado y no venir al altar para decirle, Señor, aquí está mi vida, mi corazón. Eso es terrible. Eso es terrible.
El evangelio es imparable cuando encuentra hombres determinados para hacer la obra. Pablo no le importó nada. Pablo iba para otro lugar a predicar en ese viaje. Y dice que el Señor le dijo, no quiero. El Espíritu Santo le dijo, no vayas ahí. El capítulo 16 de Hechos. No vayas ahí. Y le dice, entonces dijo él, bueno, si no quiere que ir ahí, voy a ir al otro lado. Tampoco quiero que vayas allá. Y entonces dice que él una noche, orando, recibió una visión. Y estaba un hombre de Macedonia diciendo, Pablo, pasa por aquí porque necesitamos ayuda. Y dice que inmediatamente, porque cuando usted tiene la sensibilidad del Espíritu Santo, usted sabe cuando el Espíritu Santo está hablando. Porque ya no está hablando lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. A veces nosotros hablamos de que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero con lo que nosotros queremos. Y hacer lo que yo quiero es lo más fácil, pero hacer lo que no quiero es lo más difícil. Muchos de ustedes, yo soy cristiano, pastor, mire, yo le sirvo al Señor y yo he estado siempre sirviéndole al Señor y parecieran unos grandes santos que ya le van a hacer las alas. Pero cuando le digo yo, puedes estar conmigo en este día para estar acá, pastor, fíjese que realmente yo hoy sí no tengo tiempo. Y no digo que no hay momentos de decir así. Yo no digo eso. Yo digo que sí hay momentos de decir no puedo. Porque es mejor decir no puedo que estar diciendo puedo y no llegar. Pero no podemos estar agarrando todo el tiempo como excusa para no hacer lo que Dios te está pidiendo. Pablo no le puso excusas a Dios cuando le dijo que tenía que ir a Macedonia. Y cuando llegó a Macedonia, no le fue tan bien al pobre. Dice que cuando llegó allá empezó a predicar y hubo una mujer que lo perseguía todos los días, que era divina, que le daba negocios a los que lo habían contratado para que adivinara. Le decía, estos son los hijos del Dios Altísimo, los siervos del Señor, y todos los días diciendo eso. Y Pablo dijo en una de esas tardes que ya lo agarraron de mala onda, ¿va? Dijo, mire, qué tanta molestar de esta mujer. Y se para y le dice, que inmediatamente le sacó el demonio que tenía. Y la mujer quedó libre. Pero el problema es que al dejarla libre, los que ganaban el dinero se enojaron con Pablo. Y como estaba en una ciudad donde la gente tenía otras costumbres, lo acusaron a Pablo y a Silas y lo llevaron. Y estando ahí en esa cárcel, después de azotarlo, le pusieron el cepo, lo metieron en la cárcel más adentro. Pero cuando estaban ahí adorando al Señor, estaban adorando al Señor, porque cantaban, adoraban. Porque cuando tienes un corazón claro en que eres un hijo de Dios, no importa las circunstancias que están pasando, tú levantas la mano y adoras al Señor. Oh, yo sé que va a pasar algo. Yo sé que va a pasar algo. Va a pasar algo. Porque las circunstancias no pueden detener el poder de Dios. Y dice que Pablo adoraba. Y los demás presos escuchaban a Pablo. Porque cuando la gente te escucha adorar en medio de tus problemas, se dan cuenta que tienes algo que nadie tiene. Solo Dios te puede dar. Y cuando la gente oye que cantas cuando estás en el sufrimiento, cuando saben que te está pasando las mil en una noche, pero tú levantas tus manos y dices, Señor, yo sé que tu poder está en mí y te adoro. Los demás escuchan, los que están presos escuchan. Y dice que en el momento sacudió la cárcel. Pero lo que me llama la atención es que no abrió solo la cárcel, la puerta de la cárcel donde estaba Pablo, sino que abrió todas las puertas. Porque es tanta la bendición que tienes en ti, que cuando tú alabas, las puertas de muchos que están presos van a ser liberados. Van a ser liberados. Cuando tú claramente entiendes que estás ahí y el poder de Dios está, y se abren las puertas. ¿Y sabe lo más tremendo? Que nadie huye.
Y el carcelero dijo: uy, se fueron todos, huyeron todos. Y Pablo, cuando vio que el carcelero estaba por suicidarse, porque él sabía que lo iban a matar de todas maneras por haber dejado ir los presos, Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos. ¿Y sabe lo que hizo? Que ese carcelero le dijo: ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Y qué le dijo él? Cree, cree, y toda tu casa será salvo. Ese es el evangelio imparable. Porque aunque usted no lo crea, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted me va, tácheme de loco si quiere, pero en mi casa todo está santificado, fíjese. Mis 2 perritos viven bajo un techo santo. Y yo sé que cuando hay una persona que ama a Dios, que no es perfecto pero ama a Dios, el Señor se agrada de ese corazón. Se agrada. Hay una cosa más hermosa. Cuando usted levanta sus manos, entonces es cuando la bendición de Dios empieza a fluir y las situaciones de tu vida empiezan a desaparecer y empiezan a cambiar todas las cosas. Porque no las levantas porque tienes deseos, las levantas porque sabes que el que está arriba de ti es más poderoso que el problema, es más poderoso que tu necesidad.